La eliminación de un nodo en un árbol de búsqueda pues parece inicialmente sencilla, pero plantea algunos problemas interesantes. Si yo elimino una hoja, por ejemplo, pues muy bien. Pero si yo elimino un nodo interno, pues tengo que saber qué es lo que voy a hacer con los hijos de ese nodo interno que me acabo de cargar. Pues bien, en este vídeo vamos a ver cómo se debe actuar en esos casos y en general pues cómo funciona el algoritmo de borrado de un nodo en un árbol binario de búsqueda. De nuevo vamos a empezar recordando el invariante que tratábamos de preservar, ¿vale? Teníamos un árbol binario de búsqueda, eso quiere decir que si tenemos una raíz, todos los elementos que estén a la izquierda o como hijo izquierdo de la raíz tienen que ser estrictamente menores que x y todos los elementos que estén a la derecha tienen que ser estrictamente mayores que x. El objetivo de este vídeo es implementar una función erase que, dado un árbol y un elemento, pues entonces elimine el nodo que contenga el elemento de ese árbol, ¿vale? Yo lo que voy a pasar como primer parámetro es la raíz o un puntero a la raíz de ese árbol. Por supuesto, tengo que eliminar de tal forma que el árbol resultante sea un árbol binario de búsqueda, es decir, que se preserve el invariante que acabo de explicar. Y si el elemento que yo quiero eliminar pues resulta que no se encuentra en el árbol binario de búsqueda, entonces la función erase no hace nada. Esto sería en principio el prototipo de la función erase, ¿no? Recibe la raíz y el elemento que yo quiero eliminar, pero al igual que pasaba con la inserción, es posible que como consecuencia del borrado la raíz del árbol cambie, ¿vale? Esto pues pasa, por ejemplo, si yo tengo un árbol aquí con el 3 y luego lo que sea aquí, y yo quiero eliminar el 3, pues vale, yo voy a eliminar algo, voy a eliminar el nodo raíz, pero luego tengo que colocar en su lugar otra cosa, ¿no? Entonces, la raíz del árbol puede cambiar. Por tanto, al igual que hice con la inserción, voy a añadir un nuevo parámetro de salida que me indica la nueva raíz del árbol. De nuevo, pues podía fusionarlo con el parámetro de entrada para tener un parámetro de entrada-salida, al igual que hice al final del vídeo anterior. Lo que pasa que, por no complicar, vamos a añadir este tercer parámetro de salida y luego pues ya veremos cómo se fusiona. Bueno, pues vamos a implementar este algoritmo en dos fases. La primera fase es buscar el nodo que queremos eliminar. ¿Y cómo hacemos la búsqueda? Pues muy parecido al algoritmo de búsqueda que hemos hecho pues en un vídeo anterior, ¿no? Pues básicamente comparando el nodo que yo quiero eliminar, o el valor que yo quiero eliminar con el nodo que yo tengo. Entonces, en el caso de que el valor que quiero eliminar es menor que el valor que hay en el nodo, me voy por el hijo izquierdo, y si no, me voy por el hijo derecho, etcétera. Vale, muy parecido a la búsqueda dentro de un árbol de búsqueda binario. Y en el caso en el cual lo encuentre, pues pasaría al borrado propiamente dicho, ¿vale? En ese caso, el problema no es tanto el borrado, sino como qué voy a poner en lugar de la cosa que he borrado, que voy a poner en lugar del nodo que he borrado. Bueno, pues esta es la primera fase, que es la fase de búsqueda del nodo. Pues vamos a ver cómo funciona. Es una serie de distinción de casos. En el primero de esos casos, pues es en el cual pues yo quiero borrar algo del árbol vacío. Entonces, pues si estoy borrando algo del árbol vacío, entonces lo que yo quiero borrar, desde luego, no está en el árbol vacío. Entonces, si llegamos al árbol vacío, sencillamente es que no hemos encontrado el nodo que queremos borrar y por tanto no hacemos nada. De hecho, la nueva raíz del árbol pues es igual a la raíz antigua que ya había, que es null pointer. En el caso en el cual pues el elemento que yo quiero borrar es estrictamente menor que el elemento de la raíz, ¿vale? Es decir, yo quiero borrar y esa y es menor que x, pues entonces pues tengo que lanzarme a borrar el elemento y del hijo izquierdo, que es lo que estoy haciendo aquí. Eso como consecuencia puede cambiar la raíz del hijo izquierdo, y eso lo que significa es que new root left va a contener la nueva raíz del hijo izquierdo, y entonces engancho el hijo izquierdo de x con esa nueva raíz, ¿vale? Entonces con respecto al padre, pues el padre no cambia, la nueva raíz sigue siendo igual a la antigua. Con respecto al hijo derecho, pues es exactamente igual, la única diferencia es que estoy eliminando en el hijo derecho, ¿vale? Este es el caso en el cual el elemento que yo quiero eliminar es mayor que la raíz del árbol. Y me queda este caso de aquí, ¿vale? El caso del else. ¿Este caso cuál es? Pues es el caso en el cual no se cumple ni esto ni esto. Es decir, en el caso en el cual el elemento que yo quiero, el elemento que encontramos en la raíz del árbol es igual al elemento que yo quiero eliminar, ¿vale? En este caso, pues llamo a la función removeRoot, que precisamente hace lo que yo he llamado la fase 2, es la eliminación propiamente dicha del nodo.
Bueno, pues pasamos ahora a explicar la fase 2, que es la fase de eliminación propiamente dicha. Vale, supongamos que al final, tras la fase 1, pues yo he llegado al final a este nodo de aquí, y este nodo es el que yo quiero eliminar. Bueno, pues lo primero de todo sería pues hacer un delete de ese nodo, y ese nodo pues se me va a tomar por viento. Pero ya os he dicho que el problema no es tanto ese, sino el problema que hago yo con estos subárboles de aquí, ¿vale? Que se han quedado huérfanos. La solución, desde luego, no es unirlos a su abuelo. ¿Por qué? Pues porque el abuelo lo mismo tenía otro hijo por aquí. Entonces ahora, si los dos huérfanos se van con el abuelo, pues ahora el abuelo tendría 3 hijos. Y entonces dejaría de ser un árbol binario. Bueno, pues para saber qué es lo que tenemos que hacer exactamente, vamos a distinguir casos. El primer caso es el más sencillo. Es suponiendo que yo he eliminado este nodo de aquí, y entonces ese nodo resulta que no tenía hijos. Bueno, pues entonces no hay huérfanos. Cambio el nodo por un null pointer aquí, y entonces pues me quedaría un árbol vacío. Entonces, pues bueno, pues el padre del nodo que se ha borrado, pues directamente pues tendría ese puntero a null, y por tanto, digamos, dejaría de tener un hijo izquierdo. Ahora pasaría a tener null pointer como hijo izquierdo. Esto se refleja en este código de aquí, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, left child y right child van a ser los hijos del nodo que yo voy a eliminar, o sea, vamos, los futuros huérfanos. Y aquí estoy eliminando ya al padre. Entonces, si los huérfanos eran null pointer, entonces, pues bueno, la nueva raíz del árbol pues va a ser null pointer. Digamos que el árbol se me va a quedar vacío. El siguiente caso que vamos a ver, pues es un caso también bastante fácil. Supongamos que el nodo que yo quiero eliminar, pues resulta que solo tiene un hijo. Vale. Bueno, pues entonces en ese caso el nodo desaparece, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque el hijo que me queda, pues ahora pasa a depender del abuelo. Digamos que el hijo pasa a ser la nueva raíz del árbol cuya raíz acabo de eliminar. Bueno, pues esto se refleja así, ¿vale? Si resulta que el nodo que he borrado no tenía hijo izquierdo, pues entonces el huérfano, que es el hijo derecho, pues pasa a ser la nueva raíz del árbol. Y aquí pues se muestra precisamente el caso contrario, en el caso en el cual pues tengo hijo izquierdo pero no tengo hijo derecho. Pues entonces la nueva raíz pasa a ser el hijo izquierdo. Vale, y ahora viene el caso difícil. Es el caso en el cual pues el nodo que yo quiero eliminar tiene 2 hijos. Vale, en este caso pues ese nodo me va a desaparecer y me va a dejar ahí 2 huérfanos, y desde luego pues algo yo tengo que colocar aquí. ¿Qué coloco yo en lugar del nodo que me acabo de cargar? Pues vamos a fijarnos aquí en el hijo derecho. ¿Qué pasaría si yo fuese capaz de encontrar el elemento más pequeño de todos los que están en este subárbol de aquí? ¿Vale? Supongamos que Y es el menor elemento de todo el hijo derecho. Si soy capaz de localizarlo, entonces lo podría quitar de aquí, lo podría arrancar y ponerlo como la nueva raíz. Es decir, pues hacer lo que tenéis aquí. Si yo hago eso, ¿se cumpliría el invariante de los árboles de búsqueda? Vamos a ver. ¿Se cumple que todos los elementos que hay aquí son mayores que i? Sí, sí se cumplen. ¿Por qué? Porque precisamente acabo de eliminar el menor de todos ellos, de todos los que había en el hijo derecho. Por tanto, los que me quedan son estrictamente mayores que él. ¿Se cumple que los elementos del hijo izquierdo son menores que i? Sí, porque lo eran antes. Antes resulta que todos los elementos que había en el hijo izquierdo eran menores que todos los que había en el hijo derecho. Por tanto, como la i viene del hijo derecho, pues se sigue cumpliendo eso. Por tanto, si coloco el menor de los elementos del hijo derecho, lo coloco como nueva raíz, se sigue preservando el invariante. Y eso es lo que vamos a tener que implementar. Bueno, pues esto que veis aquí es la implementación de este último caso. Para eso voy a utilizar una función auxiliar, removeLowest, que elimina, bueno, más que eliminar, desengancha el menor elemento del árbol que yo le pase como parámetro. Es decir, si el elemento que yo quería eliminar es este, y ya lo he eliminado, pues entonces lo que voy a hacer es, voy a llamar removeLowest pasándole como parámetro el hijo izquierdo, right child. Esa operación, removeLowest, me busca el elemento el menor elemento dentro del hijo derecho y me lo va a devolver, me va a devolver ese nodo. Y además lo va a desenganchar de este árbol, ¿no? Del árbol derecho. De esta manera, a consecuencia de aplicar removeLowest, es posible que la raíz del árbol derecho cambie y por tanto pues voy a tener otro parámetro de salida que me dice la nueva raíz. Bueno, en cualquier caso, lo que voy a hacer, una vez que yo obtenga el nodo que he extraído del subárbol derecho, pues ahora va a ser la nueva raíz, ¿vale? Y antes de ser la nueva raíz, pues el hijo izquierdo es pues el huérfano que yo tenía por un lado, y el hijo derecho es pues la nueva raíz que me ha salido a consecuencia de desenganchar este nodo del hijo derecho.
Bueno, pues ahora vamos a pasar a ver la implementación pues, de esta función, de remove lowest. Recibe la raíz del árbol del cual se quiere desenganchar el nodo más pequeño y me devuelve como parámetro de salida pues la nueva raíz, y además me devuelve el nodo que se ha desenganchado, digamos el menor nodo del árbol que yo he pasado aquí como parámetro. Ok, entonces bueno, aquí está por escrito, ¿no? Devuelve el nodo con el valor más pequeño y lo desengancha del árbol. La raíz del árbol puede cambiar precisamente por el hecho de desengancharlo, por lo tanto newRoot es el parámetro de salida que contiene la nueva raíz. Bueno, pues vamos a ver cómo se implementa esto distinguiendo casos. En el primer caso vamos a suponer que la raíz es esto, ¿vale? Y que esa raíz no tiene hijo izquierdo, ¿vale? Es decir, que root left es null pointer. Pues claro, ¿cuál es el menor elemento de este árbol? Pues la raíz. ¿Por qué? Pues porque el invariante me dice que todos los que hay aquí son estrictamente mayores que x. Luego, pues el afortunado, el menor, va a ser este de aquí. Bueno, pues entonces en ese caso tendría que devolver la raíz, esto sería lo que yo devolvería, y por otro lado la nueva raíz del árbol pues va a ser la raíz del hijo derecho. El otro caso que me queda por tratar es aquel, pues suponiendo que la raíz es esta, es el caso en el cual esa raíz tiene un hijo izquierdo. Bueno, pues en este caso, ¿cuál es el menor elemento de todo este árbol? Pues desde luego este no va a ser, aquí no va a estar, y desde luego este no va a ser porque todos los que hay aquí son menores. Entonces me voy a tener que lanzar al hijo izquierdo para buscar el menor elemento de todo el árbol, ¿vale? Entonces pues hago una llamada recursiva, remove lowest sobre el hijo izquierdo, y eso por un lado me va a devolver, la llamada recursiva me va a devolver el menor de los nodos, lo va a desenganchar del hijo izquierdo y me va a devolver la nueva raíz, ¿vale? New root left sería pues la nueva raíz del árbol. Entonces no tengo más que enganchar el nodo raíz con esta nueva raíz del árbol izquierdo, y eso pues es lo que se está haciendo aquí. Recapitulando, las tres funciones que tenemos hasta ahora son erase, que dado un árbol y un elemento pues me elimina el nodo que tenga ese elemento. Para eso pues primero tiene que buscarlo, pues de eso se encarga erase, y cuando ya lo he encontrado pues entonces llama a la segunda función, que es remove root. Remove root se encarga de eliminar la raíz del árbol y de mirar qué es lo que hace con los huérfanos, ¿vale? Si la raíz tiene dos hijos, pues entonces hace falta una tercera función auxiliar, que es remove lowest, para obtener el nodo más pequeño dentro del hijo derecho, ¿vale? Eso es lo que hacía remove lowest. Dado un árbol, pues elimina el nodo con el valor más pequeño dentro de ese árbol y lo desengancha de ese árbol y además lo devuelve. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo funciona el algoritmo con una serie de ejemplos. En el primero de ellos vamos a intentar eliminar el valor 2, ¿vale? Entonces yo empiezo llamando a erase, pasándole como parámetro la raíz del árbol y pasándole como segundo parámetro el 2. Bueno, pues en ese caso se hará una llamada recursiva a erase sobre el hijo izquierdo, y entonces una vez que ha llegado el hijo izquierdo pues se va a llamar a remove root sobre ese nodo de aquí. Entonces pues se quedaría descabezado y entonces pues remove root devolvería como nueva raíz el hijo izquierdo que había antes, y ese es el árbol que me quedaría. Ahora vamos a ver qué pasaría si yo eliminase el 7. Bueno, pues entonces llamaría a erase sobre este nodo de aquí y resulta que precisamente ese nodo es el que yo quiero eliminar. Bueno, pues entonces llamo a remove root, y remove root pues de entrada me va a eliminar ese nodo, y entonces ahora tiene que llamar a remove lowest sobre este subárbol de aquí. La llamada remove lowest, pues por un lado me va a desenganchar el menor de los elementos, que es este de aquí, del árbol, y me va a devolver la nueva raíz, que sigue siendo el 14, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahora remove root? Pues con el resultado que le ha devuelto remove lowest, pondría este nodo de aquí como nueva raíz del árbol, ¿no? Entonces pues me quedaría este resultado que tenéis aquí. Con respecto al coste del algoritmo, pues bueno, si h es la altura del árbol, pues a la hora de eliminar, pues yo empiezo en un nodo y para empezar tengo que buscar el nodo a eliminar. En el caso peor, que es en el cual pues no encuentro el nodo a eliminar, pues tengo que ir hasta el fondo del árbol. Y el fondo del árbol es la rama más larga, que es, por tanto, tiene coste lineal con respecto a la altura del árbol. Si yo quiero expresar el coste en función del número de nodos, que suele ser lo habitual, pues entonces si el árbol está equilibrado, sabéis que como la altura
tiene un orden logarítmico con respecto al número de nodos, pues entonces el coste del algoritmo sería logarítmico con respecto al número de nodos del árbol. Y si no, el árbol no está equilibrado o no sabemos si el árbol está equilibrado o no, pues el caso peor es aquel en el cual pues el árbol es un árbol degenerado, que es un árbol así, todo con forma de línea. En ese caso, pues el coste sería lineal con respecto al número de nodos. Bueno, pues ahora, al igual que con la inserción, pues vamos a presentar una pequeña optimización, pero de nuevo, no es una optimización esencial. O sea, lo importante es que hayas entendido lo que hemos visto hasta ahora del algoritmo. ¿En qué consiste la optimización? Pues básicamente lo mismo de antes, ¿vale? En lugar de tener un parámetro de entrada y un parámetro de salida, pues se trata de fusionarlos en un único parámetro de entrada-salida. Sin entrar en mucho detalle, pues la función removeLowest, que esta era la que teníamos antes, pues pasaría a ser de esta manera, lo cual pues bastante más corta. En el caso en el cual pues tenía la función removeRoot, pues esto sería la función removeRoot tal y como me queda tras aplicar la optimización. Y la función erase tal y como me queda después de aplicar la optimización, o sea, me queda mucho más corta. Y en el caso en el cual root es igual a null pointer, pues aquí lo he dejado vacío porque realmente en ese caso no estoy haciendo nada.